Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 16. ¿Quién dices que soy? Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16, del 16 al 17. Les invito a que oremos a nuestro buen Dios para colocar este devocional en las manos de nuestro Redentor y podamos hacer la meditación. Así que oremos, mis amados hermanos. Padre, bueno, gracias te damos en este momento. Gracias una vez más por tu inmensa misericordia, por tu gran bondad, por esa gracia que podemos disfrutar desde temprano, Señor, a través de poder saber y recordar, Señor, lo que tu palabra nos enseña, que nuevas son cada mañana tus misericordias para con nosotros. Qué bueno eres tú para con el alma que te busca, Señor. Y hoy estamos aquí, buscándote, como dice el salmista, buscando tu rostro, Señor, desde temprano, de madrugada, y poder, Señor, enriquecer de esa manera nuestras vidas espirituales, disfrutándote, Señor, acercándonos a ti, la piedra viva, para que podamos ser una vez más edificados, fortalecidos, podamos crecer en la gracia como se nos demanda en tu palabra, Señor, afirmándonos cada vez más y más en ti, Señor, porque somos tu iglesia, que cual casa está siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo tú, oh Cristo, la principal piedra del ángulo. Y aquí está nuestra vida, Señor, procurando, Dios amado, como creyentes que cumplen con su responsabilidad espiritual, no edificar nuestra casa sobre la arena, sino sobre la roca que es Cristo nuestro Señor, la roca inamovible sobre quien nuestra vida está cimentada, sobre quien nuestra vida está cada vez más y más firme, sostenida. Y por eso te pedimos, Dios, que cada día nos ayudes con tu gracia, con tu espíritu, con tu guía, con tu dirección, a que seamos siempre, Señor, alentados a permanecer y a seguir siempre hacia adelante, olvidando lo que queda atrás, como dice el apóstol Pablo, con la mirada puesta hacia adelante, hacia el galardón, hacia la meta de nuestro supremo llamamiento de Dios, que es Cristo Jesús nuestro Señor, con la mirada puesta siempre en el galardón, el cual está más allá de esta vida, en la eternidad. Aquí estamos, Señor, delante de ti, agradecidos, Señor, por mis hermanos ahí conectados, agradecidos por mis hermanos presentes, Señor, no solamente por las ventanas que están aquí, Señor, en este momento, que aparecen conectadas, sino por cada persona que hay detrás de cada una de estas ventanas, Señor, conectadas virtualmente, por cada familia, por cada esposo y esposa, Señor, que hay ahí, Señor, unidos, elevando estas oraciones, Señor, elevando sus alabanzas, elevando sus peticiones delante de ti, Señor, en gratitud, en devoción, en adoración, Señor, procurando adorar, Señor, a la luz de tu palabra lo que sí sabemos, a ti, Señor, adorándote a ti, exaltándote a ti, honrándote a ti, bendito Dios, pero también colocándonos a cuenta, Señor, contigo, porque tenemos pecados, Señor, de muchas maneras pecamos contra ti, con los ojos, con nuestros oídos, con nuestras palabras, con lo que sale de nuestro, que es lo que sale de nuestro corazón, Señor, con nuestras actitudes. Pecamos directa o indirectamente contra ti, Señor. Pecamos, Señor, a conciencia o incluso a veces pecamos, Señor, sin darnos cuenta de que lo hemos hecho. Por eso ábrenos el entendimiento, Señor, para que podamos discernir, Señor, nuestros pecados y poderlos colocar delante de tu presencia, Señor, pero también combatiendo
no solo contra los que no solo contra aquellos pecados que sabemos que son pecados, sino que podamos discernir aquellos errores, aquellos pecados que son ocultos a nuestro discernimiento, y podamos discernirlos y empezar también a combatir contra ellos, Señor. Aquí está nuestra vida, Dios, pidiéndote que nos santifiques, que nos purifiques, Señor, con la sangre preciosa de Cristo, tu Hijo, que nos santifiques por tu palabra y que por tu Espíritu nos ayudes a hacer morir los deseos de la carne en nosotros, Señor, y abstenernos así de todos ellos, de todos esos pecados que batallan contra nuestra alma, y comportarnos, Señor, como lo dice tu palabra, como extranjeros, como peregrinos en este mundo, Señor, que sabemos que vamos de paso y que nuestro lugar de llegada es tu presencia, Señor, la eternidad. Pero aquí estamos por ello, Señor. En tus manos encomendamos las peticiones que tenemos del día, Señor, del día a día, nuestras familias, nuestra vida, nuestra familia para salvación de aquellos que no han alcanzado tu gracia salvadora, nuestra familia para santificación de aquellos que profesan ser creyentes, y por quienes rogamos cada vez se mantengan, Señor, en tus caminos. Por nosotros mismos, que al salir a enfrentarnos a este día, Señor, queremos vivir y mantener esa santificación, Señor, porque de ti, por ti, para ti somos, Señor. A ti nos debemos, y nuestro llamado es agradarte en todo, Señor, llevar fruto en toda buena obra, andando como es digno de ti, bendito Dios, y siendo luz en medio de las tinieblas. Y en tus manos encomendamos, Señor, cada una de esas peticiones de más particulares que tenemos, para que en todo nos guíes, en todo nos dirijas, Señor, y en ninguna de nuestras áreas, Señor, actuemos de manera alocada, de manera imprudente o según nuestra propia sabiduría, sino siempre bajo la guía y la dirección de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, te lo pedimos, bendito Dios. Ayúdanos en cada área, Señor, como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como trabajadores, como jefes o empleados, Señor, ante nuestro prójimo. Ayúdanos a actuar siempre bajo tu dirección y la guía de tu Espíritu, Señor, en sobriedad, como dice tu palabra, que si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también conforme a Él. Muchas gracias, Dios, ahora por este buen devocional que tenemos, por el cual seremos edificados. Muchas gracias, Señor, que sea tu Espíritu siempre dirigiéndonos, y como siempre a la luz de tu santa palabra, Señor. Gracias. Muchas gracias te damos por este buen momento que tenemos delante de ti, por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a la lectura del devocional, febrero 16, bajo el título ¿Quién dices que soy? Y quisiera dar, como siempre, cada día lugar a quien quiera leerlo, pueda levantar la mano y entonces puede hacer la lectura. Bueno, febrero 16. ¿Quién dices que soy? Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 16, versículos 16 y 17. Cuando leemos los evangelios, se vuelve evidente cuando la gente entraba en contacto con Jesús de Nazaret. En pocas ocasiones reaccionaban con una neutralidad adecuada. Sus palabras y acciones inspiraban un amor y devoción profundos, pero también temor y odio. ¿Qué podría explicar este rango de respuestas? En esta conversación en el camino a Cesarea de Filipo, Pedro habló, como era a menudo el caso, en nombre de todos los discípulos cuando respondió: Tú eres el Cristo. La palabra que utilizó para identificar a Jesús era Christus o Christos, que en griego significa Mesías o ungido. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios había ungido a reyes, jueces y profetas, pero todos estos eran representantes y heraldos que apuntaban hacia el futuro Mesías, el Salvador, el mismísimo ungido de Dios.
Por tanto, lo que Pedro declaró era especialmente notable. Él estaba diciéndole a Jesús: tú eres Él. Tú eres de quien los profetas hablaron. Más sorprende aún es la explicación de Jesús sobre la afirmación de Pedro. Él no llegó a esta conclusión por ser inteligente, ni por tener una avanzada capacidad de pensamiento crítico y lógico, ni porque un predicador inspirador se lo haya explicado con peras y manzanas. Esta declaración fue posible porque Dios, el Padre, de hecho se lo reveló. La confesión de fe de Pedro, tal como la nuestra, nunca pudo haber surgido por fuerza propia. La fe es un don que recibimos. Este intercambio entre Pedro y Jesús es un ejemplo concreto de cómo el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la aplica a la mente y al corazón de una persona de manera que le hace declarar que Jesús es el Mesías. Como Pedro, nuestra capacidad para declarar que Jesús es el Señor y Mesías no es producida por nosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Si nuestra fe fuera resultado de nuestra propia capacidad intelectual, de nuestra inteligencia emocional o de nuestra bondad moral, podríamos poner nuestra confianza y podríamos gloriarnos en nosotros mismos. Sin embargo, en días buenos, esto nos vuelve orgullosos y en días malos nos deja frágiles. No, nuestra fe descansa por completo en el don de Dios, de manera que colocamos nuestra confianza en Él y podemos ser humildes en nuestros mejores días y tener confianza en los peores. Por tanto, regocíjate hoy con gratitud porque Dios se deleita en transformar corazones y mentes por la verdad de su palabra, de manera que podamos unirnos con Pedro en afirmar: tú eres el Cristo. Para profundizar, Efesios 2, versículos 1 al 10. Muchas gracias, mi hermano querido. Bueno, ahí tenemos este buen devocional, también un recordatorio respecto a nuestro Señor y una de las primeras declaraciones de fe, lo que uno conoce, ¿no? Que es una confesión de fe. Esto es una confesión de fe, es una declaración de fe, el afirmar una verdad, ¿no? Cristo es el Mesías de Dios, ¿verdad? Esa es una declaración de fe y ahí la tenemos en la Escritura y es muy interesante porque es una declaración de fe que muestra que es el resultado no de simplemente la capacidad humana, como vamos a estar viendo, sino del obrar de Dios en el corazón. Y lo que dice el Señor, ¿no? O lo que dice el escritor, que es el resultado de lo que vemos en la Escritura siempre, o nos muestran los evangelios, que cuando leemos los evangelios, uno observa cómo cuando el Señor hablaba, o realmente atraía, ¿no?, la atención, no pasaba desapercibido como simplemente alguien hablando, sino que producía una de dos cosas: o realmente inspiraba algo, como dice aquí, un profundo amor, una admiración impresionante, asombrosa, o el terror y el odio de parte, por ejemplo, en este caso de los fariseos o los doctores de la ley, ¿no? Y esto era el asunto, ¿no? De lo que dice la pregunta acá: ¿qué podría explicar este rango de respuestas? Bueno, el hecho de que el Señor era un gran maestro, la sabiduría que había en él, pero también el hecho de que las personas
pues algunos eran muy cazadores de la buena enseñanza, ¿no? Y para algunos por eso pues les admiraba en gran manera, pero para otro también implicaba el hecho de que había la competencia de maestros, ¿no? ¿Quién enseñaba mejor las escrituras que otro? ¿Quién daba mejor? Y esto, cuando había esa percepción en las personas, que eran en este caso los fariseos, pues miraban siempre competidores, ¿no? ¿Quién era mejor que el otro? Y de esa manera, entonces, si alguien surgía con una mejor enseñanza, como dice, con una mayor autoridad en su enseñanza, más aún que los escribas, pues esto iba a causar envidias. Pero también al Señor venir no solamente en calidad de maestro, sino en calidad de presentarse como el Mesías, como el Hijo de Dios, pues más fuerte aún, porque en el supuesto celo de los fariseos, pues iban a tomar esto como una blasfemia. Pero es interesante porque el Señor, de entrada, o en lo que vemos acá en Mateo 16, nos deja ver que la razón por la cual iba a haber este odio o la respuesta iba a ser negativa es simplemente porque a ellos no se les había revelado esa gran verdad de quién originalmente era el Señor. Así que por eso causaba o había este tipo de asuntos. Había gente que no le importaba si Jesús era el Cristo o no, simplemente les importaba que hablaba bien o quién hablaba bien, quién tenía una capacidad de oratoria. ¿Se acuerda cuando la Biblia habla, incluso el título que le ponen es el joven rico? Pero dice la Biblia que vino un joven que tenía muchas riquezas y se le acercó y le dijo, maestro bueno. Y recuerdan cuando el Señor le dijo, no me llames bueno porque bueno es solamente uno. Y uno le parece extraño de que el Señor diga, ¿por qué él rechaza que se le llame bueno si realmente Cristo era bueno? Si realmente en Cristo la rectitud, la justicia abundaba, ¿por qué él dice, no me llames bueno? Pero el asunto es que el Señor, al conocer los corazones, Él sabe de qué manera se le está acercando a Él. Cuando le dice maestro bueno, es porque Cristo sabe que ese hombre lo está tratando a Cristo de la misma manera que a cualquier otra persona, que a cualquier otro maestro. Y por eso cuando Cristo al conocer el corazón de esa persona y al saber que ese hombre lo está tratando de la misma manera, entonces Él dice, no me llames bueno porque bueno es solamente uno, Cristo. Bueno es solamente uno, Dios. Entonces como que lo pone o lo frena en seco. Tú me estás tratando como a cualquier persona, entonces yo te voy a decir, solamente bueno hay uno solo. Y por eso cuando Él le dice, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Pues el Señor le responde, bueno, tú quieres saber qué tú debes hacer para ganar la vida eterna, guarda todos los mandamientos. ¿Eso todo lo guardo? No, falso. Dale a los pobres y entonces ven. Y se da cuenta que este hombre pues se dolió porque tenía muchas riquezas y no fue capaz de vender todo lo que tenía y dar a los pobres, y se da cuenta que en realidad él no guardaba todos los mandamientos, sino que en su corazón había codicia. Pero note cómo lo que puede ocurrir dependiendo del corazón de los hombres. Cristo fácilmente hubiese podido decirle a este hombre maestro, cuando le dijo, maestro bueno, bienaventurado tú que reconoces mi bondad, porque no te lo reveló carne ni sangre. No fue así como le respondió a Pedro. No le respondió de la misma manera que le respondió a Pedro. A este joven o a este muchacho o a esta persona con muchas riquezas, sí le dijo, no me llames bueno, bueno solamente Dios. ¿Por qué? Porque la forma en cómo él se le acercó no era producto de una revelación divina que estaba por medio de la cual reconocía su bondad. Simplemente él lo estaba tratando como a cualquier otra persona, ¿sí? Como a cualquier otro de los maestros que había en Israel. Y tiene entonces de esa manera que abordarlo. En este caso no es el caso que compete a Pedro, es distinto. En esta conversación en el camino a Cesarea de Filipo, Pedro habló, como era a menudo el caso, dice en nombre de todos los discípulos cuando respondió. Ahora esto viene de cuando el Señor les pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo?
¿Quién dicen? Dice, sí, que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, que tú eres el profeta Jeremías, o que eres cualquier otro profeta ahí común y corriente. Y viene la pregunta, ¿y ustedes? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién dice ustedes que yo soy? Para ustedes, ¿quién yo soy? Eso lo dice la gente, el pueblo. Pero, ¿cuál es su respuesta? Y ahí es donde Pedro toma la vocería y responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí, obviamente, hay dos revelaciones que Pedro está anunciando. No solamente que es el Cristo, sino que dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. La particularidad de la confesión no es tú eres el Cristo, un hijo de Dios, sino tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y por eso la afirmación de Cristo es, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Porque recuerde que cuando Cristo se presentaba como el Hijo de Dios, los fariseos en esta forma de afirmación, cuando Cristo no decía, yo soy un hijo de Dios, sino el Hijo de Dios, los fariseos entendían que esa forma de responder o esa forma de presentarse era haciéndose coigual a Dios. Por lo tanto, Dios también en esencia. Y esto obviamente les producía ira porque para ellos era una blasfemia que él dijera que era también Dios al igual que el Padre. Entonces, que Pedro no estaba solamente afirmando que él era el Cristo, sino también el Hijo de Dios, es decir, el Cristo de Dios, pero coigual a Dios. Entonces, posiblemente es algo que Pedro habla en ese momento en una especie de éxtasis, ¿no? Porque más adelante Pedro ni siquiera mismo puede comprender el peso de eso, ¿no? Y muchas veces los discípulos, cuando Cristo más adelante para las olas del mar y la tempestad, dice, ¿y este quién es? Que hasta el mar le obedece, ¿verdad? Entonces yo puedo pensar que este es uno de esos momentos en los cuales Pedro, aún sin un sentido de conocer, de saber lo que está pasando, habla algo. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Como si dijera, no entendemos en realidad, yo no entiendo lo que estoy diciendo, pero sé que es así, ¿sí? Y es lo que está pasando en este momento. Y la afirmación, Pedro habla en nombre de todos, responde, tú eres el Cristo, y la palabra que se utilizó es Christos, ¿sí? Christos, que es la palabra griega que equivale al hebreo el Mesías, ¿sí? Entonces, si leyésemos en hebreo, le diríamos así, el Mesías, pero en griego es Christos, que es el equivalente a el elegido o el ungido de Dios. Son tres palabras que son paralelos. Christos griego, Mesías hebreo, ungido o elegido en español. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios era muy particular el ungimiento de reyes, de jueces, de profetas, ¿no? Del sacerdote también era ungido cuando se vertía sobre el aceite, pero todos estos representantes, ¿no? Y heraldos que apuntaban hacia el futuro Mesías, el Salvador, el mismísimo ungido de Dios. Incluso cuando uno lee Lucas, por ejemplo, Lucas capítulo 2 habla de Simeón. Dice que Dios le había dicho y Lucas registra que era un anciano en ese momento a quien Dios le había dicho que él no vería muerte hasta que no viese al Cristo. Bueno, y si usted lee Lucas 2:26, en la Reina Valera dice el Cristo, el ungido de Dios, y que la palabra griega ahí es el Cristo, ¿sí? El Cristo. Entonces dice que él no vería muerte hasta que no viera al Cristo de Dios. Y cuando toma al niño Jesús en sus manos, él dice, ya puedo morir en paz, ya puedo morir tranquilo porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Pero es interesante, como dice, el Cristo de Dios, pero que también se puede traducir como el ungido, que es el Mesías que tanto se profetizaba en las Escrituras. Por eso, cuando lo que Pedro declara, dice ahí el escritor, era especialmente notable. Él estaba diciendo,
tú eres aquel de quien tanto los profetas hablaron. Tú eres el enviado de Dios. Tú eres aquel a quien tanto esperábamos. Pero reitero, esta es una afirmación que proviene, es como si Dios hubiese tomado a Pedro en ese momento por el Espíritu y lo hubiese hecho hablar esas palabras. En un momento, es un momento realmente especial lo que está ocurriendo con Pedro, que él haga esa afirmación. ¿Y por qué lo digo que es especial? Bueno, más adelante, cuando capturan al Señor, lo que nos relata Lucas, ¿no? Vemos que los discípulos están dispersos y cuando van camino a Emaús hay dos discípulos que en este momento no recuerdo si la Biblia dice exactamente quiénes son, creo que no, que ellos van tristes y se les aparece el Señor y empieza a hablar con ellos y dicen, los veo como cabizbajos, sí, pues usted no sabe lo que pasó. Pues no, pues murió el maestro, nos mataron al maestro y bueno, y por aquí, por acá. Y el mismo Señor les empieza a recordar la Escritura, a enseñarles la Biblia, como lo que la Biblia dice acerca del Mesías, y empieza a recordarles lo que incluso Él ya les había enseñado, que Él moriría, pero que resucitaría, tienen el tiempo de comer pan con Él, parte del pan, y cuando desaparece dicen, oiga, aquí hay algo como raro. Note cómo ellos todavía no tenían sus sentidos espiritualmente abiertos de tal manera que no recordaban que realmente eso estaba en la Escritura. Y ya cuando estaban, dice que su corazón dice que el corazón les ardía porque esa persona con quien estaban hablando les hacía muy conocido, pero era muy extraño. O sea, yo creo que nos hubiese pasado a todos si hubiésemos estado en esa misma posición. Ya después, ¿qué dicen? El Señor. Ese era el Señor, claro, estamos hablando con el Señor y entonces empieza el alboroto, ¿no? Cristo, el Señor ha resucitado. Y pues obviamente junto con el testimonio de las mujeres que se les apareció cuando fueron a la tumba a visitar el cuerpo del Señor, pero se les aparece resucitado. Entonces se juntan todo eso, ¿no? La aparición del Señor a los dos discípulos camino de Emaús, luego se junta el testimonio de las mujeres cuando van a decir que el Señor resucitó. Pero todo esto para decir, hermanos, que realmente esta afirmación de Pedro es un momento muy especial, porque es Pedro experimentando la iluminación del Espíritu, o lo que pudiésemos llamar en este caso la revelación del Espíritu sobre la vida de él, para que se llevara a cabo la primera de las gloriosas confesiones que pudiesen hacer los discípulos. Ahora, más sorprendente aún es la explicación de Jesús sobre la afirmación de Pedro. Él no llegó a esta conclusión porque Pedro era el más inteligente de todos. Incluso pudiésemos decir que si algo no era cierto, era eso. No era el más inteligente, el más gruñón, el más testarudo, el más neandertal de todos, pudiésemos decir que era Pedro. Y aparte de que era pescador, y en la connotación cultural, pues los pescadores no eran tenidos por ser como tan inteligentes, sino que más bien eran como al estilo de bárbaros, más bien eran grotescos en su forma de hablar. Bueno, es por eso que el griego o la Biblia, el Nuevo Testamento, es escrito en el griego koiné, que era el griego común, la lengua común de los judíos, era el lenguaje del vulgo, los mal hablados, no era el griego de los filósofos, ¿no? De la gente de la alta alcurnia. Bueno, no eran personas, era un pescador, no era tenido como gente importante, gente de lo normal, y por eso digo, no fue por ser inteligente o porque tenía una avanzada capacidad de pensamiento crítico y lógico de las cosas, y al entonces analizar la vida de Cristo y al mirar su comportamiento y su habla dijo, la tengo, este es el Cristo. No fue por eso, no fue por esa causa.
No fue como dice ahí, porque de pronto un maestro Israel lo acercó, le dijo, venga, el que con ustedes habla es el Mesías, venga, le explico por qué, porque la Escritura, porque Isaías dice tal, y entonces que Pedro pudiese ir con una máxima revelación. No, dice, bueno, nos ilustra o nos enseña, no fue por eso, esta declaración fue posible porque Dios el Padre se lo había revelado. Y por eso, ¿qué dice Cristo? Pedro, en este momento tú eres bienaventurado, porque la declaración que acabas de hacer no surge de ti, la declaración que acabas de hacer es por causa de que Dios mismo te lo ha revelado. La confesión de Pedro, como dije, la primera de las confesiones en la Escritura, tal como la muestra, nunca pudo haber surgido por fuerza propia, sino por causa de Dios. La fe, como dice Efesios capítulo 2, es un don de Dios que recibimos. Este intercambio entre Pedro y Jesús es un ejemplo concreto de cómo el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la aplica a la mente y al corazón de una persona de manera que la hace declarar que Jesús es el Mesías. Hermano, esto es lo mismo que sucedió en nosotros. Lo mismo. ¿Cuántas veces, creo que la mayoría aquí, hemos experimentado el hecho de cuántas veces se nos predicó el Evangelio? A mí, entre los 11, entre los 12 años, más o menos, creo que los 12 años, a partir de los 12, se me predicaba el Evangelio. Yo tenía un amigo que había sido de infancia, desde pequeñito, habíamos sido muy amigos, y como un otro se volvió pentecostal unitario. Y él me hablaba de Cristo, el Salvador, Cristo, el Salvador, Cristo, el Salvador, Cristo, el Salvador. Y yo, ay, no moleste. Y luego, pues, tuvo un hermano, lamentablemente hoy apartado, pero se convirtió al Evangelio. Y predíqueme el Evangelio, y Cristo el Salvador, y Cristo el Salvador. Y a todos ellos, a mi corta edad, 12 años, los mandé al carajo. Ya, no quiero que me molesten más. Hice la oración de fe cualquier cantidad de veces, hasta no más poder. Pero, y sí, o sea, a mis oídos entraba literalmente, Cristo es el Señor y Salvador. Necesitas a Cristo el Señor y Salvador. Sí, o sea, muchas veces yo oía claramente eso, Jesús el Salvador del mundo. Hasta cuando el Señor quiso darme a conocer esa verdad. Hasta cuando el Señor, esa misma palabra que tanto ellos me repitieron y que tanto yo rechacé, Él mismo llegó a mi corazón y me dijo, Cristo es el Señor y Salvador. Y yo dije, necesito a Cristo el Señor y Salvador. Ahí, cuando el Señor lo reveló. Y lo mismo de seguro nos tuvo que haber pasado a todos, mis hermanos. ¿Cuántas veces a más de uno nos predicaban? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando dijimos, ahora sí necesito. Pero no es una decisión personal. No fue que dijimos, oiga, hay como mucho pecado en nosotros, ¿no? Ya con mucha pecadera. Cambiemos de vida. Vamos a ver, hagámosle caso a los evangélicos. Hermanos, hasta que el Señor no te reveló, no te iluminó esto que tanto nos dijeron tal vez, o así sea una sola vez, hasta que el Señor no nos iluminó esta gran verdad, hermano, no fuimos a hacer la declaración. Ahora, yo sé que nosotros hemos escuchado, hace poco veía un video donde alguien estaba criticando a predicadores como Sugel y como Paul Washer, que porque ellos están en contra o hablaban en contra de aceptar a Cristo o la declaración de Cristo como Señor y Salvador. Yo personalmente no estoy en contra de eso, porque incluso Juan 1:12 dice que más a todos los que le recibieron, a los que creyeron, los que confesaron su nombre, y el Señor les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos dice que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, seremos salvos. Entonces yo creo que la persona debe confesar a Cristo, y en nuestra predicación del Evangelio, pues nosotros llamamos al pecador a venir a Cristo, ¿verdad?
y a creer y a confesarlo como su Señor y Salvador. Ahora, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy en contra, con llamar al pecador a esa confesión. Sin embargo, desde la parte doctrinal, yo sé doctrinalmente que la única manera en que un pecador acuda a ese llamado de manera genuina es solo y únicamente por causa de Dios. O sea, es mi llamado, es mi deber decirle, si yo estoy predicando, apuntar mi predicación, ¿sí?, mi sermón de manera cristológica y decirle, amigo no creyente, por esta causa, ven a Cristo, corre a Cristo, confiésalo como tu Señor, rinde tu vida a Él. O sea, es mi llamado, es mi deber. De ahí para allá, eso ya, como yo dijera, ahí ya yo lo hice, Señor, te lo encargo a ti, tú verás si lo llevas, ¿sí? Entonces, no, jamás, es decir, no estoy en contra de eso, pero jamás puedo desprender ese llamado, esa confesión personal de la verdad de que una genuina declaración siempre será el resultado de la obra de Dios en el corazón de los hombres. Si un pecador genuinamente declara a Cristo como su Señor y Salvador, la razón es esta, porque Dios obró en su corazón. Así tal cual como Pedro. La única manera en que un pecador puede confesar a Cristo como su Señor y Salvador es porque Dios a través de su Espíritu tocó su corazón y lo hizo declarar. De otra manera, nunca una persona va a hacer. Por mucho que nosotros le obliguemos o le roguemos y le imploremos, mira, confiesa a Jesús. Y yo puedo arrinconarlo, decir, confiesa a Jesús. Y él decir, sí, confieso a Jesús. Yo recuerdo, alguna ocasión, estaba en la era del pentecostalismo y se metió un brujo a la iglesia, un brujo. Y la gente lo reconocía como brujo. Y entonces él empezó a leer, en la iglesia donde yo estaba, había versículos pegados en icopor. Y entonces empezó a leerlos. Y entonces los de liberación, porque había grupo de liberación donde yo estaba, lo empezaron a rodear. Y empezaron a reprender al diablo alrededor de él. Y fuera, y le decían, fuera, y fuera, y fuera, y fuera. Y él tranquilo leyendo los versículos. Y entonces, pues yo era nuevecito y cuando decían, es que es un brujo. Y todos el grupo de liberación. Y él normal. O sea, eran como perros, como chihuahuas ladrando alrededor de alguien. ¡Guau, guau, guau, guau! Y él tranquilito. Hasta que llamaron al director de liberación. Pero ya el Señor había dado toda la vuelta al local y ya estaba a punto de salir. Y entonces, cuando se vino el director de liberación, que era alguien como macanconudo, y entonces le cogió la cabeza y lo empujó, y a medida que lo iba empujando ya hacia la entrada, le dijo, fuera, 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 y lo sacó. Pero ya estaba en la entrada y pues usando la fuerza. Y yo creo, y me acuerdo que todos decían, uy, hasta que vino, él tenía el apellido Calero, decía, uy, cuando vino Calero, eso sí lo sacó porque los demás no podían. Y yo decía, pero ya estaba afuera y pues empujado, ¿quién no? Y yo recuerdo que una vez yo iba en bicicleta por la calle y yo dije, ahí está el brujo. Yo dije, le voy a decir, apenas pase al lado de él, cobarde, ¿no? Apenas pase al lado de él, le digo, Cristo es el Señor. Y entonces yo me imaginé que cuando yo le dijera, Cristo es el Señor, pues él iba a caer al suelo y iba a empezar a gritar, no, sí. Y pasé al lado y yo iba en la bicicleta. Cuando pasé le grité, Cristo es el Señor. Y él dijo, amén, Cristo es el Señor. Y lo quedé mirando así como yo, ¿y aquí qué pasó? ¿Ves? Este no vomitó ni cayó, o no tengo unción, algo así. Pero, ¿por qué? O sea, después, eso no lo comprendí en ese momento. Yo dije, pero si es un brujo, ¿cómo? O sea, él tenía que haber gritado, él tenía que haber hecho algo, no sé, caer ahí y retorcerse por... ¿Cómo es que dijo que Cristo es el Señor? Y eso quedó mucho tiempo, hermano. Y créame, creó en mi cabeza hasta cuando yo empiezo a conocer la verdad de la Escritura, profundizo en ella, ya siendo pastor, y me doy cuenta que decir algo, hacer una declaración
no es el todo. Decir Cristo es el Señor, simplemente por decirlo, no es el todo de la vida hasta cuando esa declaración no surge del corazón. Cuando Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios... y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Pero es una confesión que se conecta con creer en mi corazón algo. Cualquiera puede decir Jesús es el Señor. En el día del juicio, lo hemos mencionado aquí en ocasiones, hemos mencionado el texto, en el día del juicio, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, incluso los impíos. Los impíos van a confesarlo. Ellos lo confesarán con ira, con terror, porque serán condenados. Los demonios, cuando Cristo estaba en la tierra, antes de la crucifixión, cuando Cristo llegaba a un lugar, los endemoniados iban corriendo ante él, se postraban y decían, sabemos quién eres el Cristo. Y él los callaba, ¿no? Porque la profesión de fe no podía surgir de ellos, sino de su propia proclamación, pero los callaba, para que la gente decía, mire, los demonios lo reconocen, entonces porque sí, era por causa de la fe misma. Entonces, no es simplemente la confesión, sino cuál es el producto de esa confesión. Es de la consecuencia de qué proviene esa confesión. La fe es un don de Dios. Y como Pedro, reitero, hermanos, nuestra capacidad para declarar genuinamente que Jesús es Señor y Mesías no es producida por nosotros, es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2, 8 al 9. Si nuestra fe fuera el resultado de nuestra propia capacidad intelectual, de nuestra inteligencia emocional o de nuestra bondad moral, podríamos poner nuestra confianza y podríamos gloriarnos en nosotros mismos. Sin embargo, en días buenos esto nos vuelve orgullosos, pero en días malos nos deja frágiles. Mire, no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que he predicado el evangelio a personas que de pronto me he encontrado en la calle con problemas, o incluso han venido a la iglesia, gente que alguien le ha dicho, mire, vaya a la iglesia, si usted está con problemas, vaya a la iglesia, a una iglesia cristiana, y llegan, y les he predicado el evangelio, lo que puedo decir genuinamente como está en la Biblia, y esa gente dice, qué palabras tan bonitas, mire que me llegaron al corazón, mire que me produjo una paz, mire que me siento tan bien, gracias, y uno ora por ella, Señor, dale la salvación. Jamás vuelve. Lo que uno espera, lo que uno añora es que algún día esa palabra en algún momento de sus vidas retumbe sus conciencias y sea la misma y sea la palabra que el Señor use para transformarlos. El problema es que me he encontrado muchas veces a estas personas y les he dicho, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás, Julano, Julana? ¿No volviste a la iglesia? Sí, no, ocupada en esto, en aquello, su vida mundana. Pero yo recuerdo, pero en mi mente viene esto, pero yo recuerdo que para esa ocasión, hasta lágrimas le salieron del mensaje tan bonito que escucharon, ¿verdad? Hasta dijeron, no, voy a seguir viniendo, dice, hablo de aquellos que me he encontrado, ¿no? Y dice, bueno, es porque este mensaje no les fue iluminado a sus corazones. Ellos intelectualmente entendieron un mensaje. Incluso es que el mensaje del evangelio es entendible, no es difícil de entender. El problema es que aunque intelectualmente comprendieron el mensaje del evangelio, en su corazón no les fue revelado. En su corazón no les fue iluminado. Por eso, aunque intelectualmente quedaron asombrados por el mensaje de Cristo, en su corazón, espiritualmente, el mensaje no les fue iluminado y por eso no van a ir en pos de él. No van a ir. ¿Se acuerdan cuando la gente estaba viendo las predicaciones del Mesías y todo esto y lo otro de Cristo, la gente asombrada? Pero en la entrada triunfal de Jerusalén, cuando ya no ven a ese que tanto predicaba de la manera como ellos querían verlo, la respuesta
o la inquietud que surgió del pueblo es, ¿y este quién es? Bueno, ese es el mismo que estaba predicando. Ese es el mismo que estaba haciendo milagros. Ese es el mismo que estaba proclamando, que alimentó a más de 4,000 y más de 5,000 personas en ocasiones. Pero cuando ya no lo ven a la manera como ellos querían verlo, esa fue su respuesta. ¿Y este quién es? Porque ya no les agradó en su forma. Cuando Cristo habla acerca de lo que es su vida, su sacrificio, dice: el que quiera ser salvo y tener la vida eterna debe comer mi carne y beber mi sangre. Como ellos no estaban viendo a Cristo de una manera espiritual, sino de una manera física, entonces ese mensaje no lo comprendieron, y dice que muchos que se decían sus discípulos desde aquel entonces dieron la espalda y se fueron. Que es ahí donde el Señor voltea a mirar a sus discípulos y les dice: y si ustedes quieren irse, váyanse. Y otra vez Pedro diciendo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El mensaje de Juan, ¿no? De Juan capítulo 6. Entonces, note esas declaraciones y cómo no es simplemente una información. Yo puedo discipular a muchas personas, puedo salir y formar discipulados y convencer a gente que escuche un discipulado de parte de ese servidor, pero solo si Dios, hermanos, toca los corazones, esas personas comprenderán genuinamente que Cristo es el Señor y lo confesarán e irán en pos de Él. Y es por eso, si es por mi entendimiento, en días buenos van a decir: yo sí soy muy inteligente, comprendí tal cual el Evangelio. Pero en días difíciles, ¿qué va a pasar con esa información? No les va a servir para mantenerse firme en la roca. Recuerda cuando Cristo hizo ¿dónde tienes edificada la casa? ¿En la arena o en la roca? Para ambas casas le vino lo mismo. Para que está edificada en la arena y en la roca le vinieron tempestades, fuertes vientos, fuertes lluvias. Para ambas casas lo mismo, pero solo una casa se mantuvo firme: la casa que está edificada sobre la roca. Eso significa una persona que realmente ha declarado, ha entendido desde su corazón que Cristo es el Señor, y su declaración, su confesión de Cristo como el Señor no es como dice uno, de dientes para afuera. Es una declaración que surge de lo profundo de su corazón. Es una declaración que surge como consecuencia de lo que Dios ha hecho y ha obrado en su corazón. Como dice Filipenses 1, el que inició la buena obra en ellos, la terminará. Es por el Espíritu Santo que esa persona, hoy, usted y yo, podemos declarar que realmente Cristo es el Señor. Y por eso, en días buenos o en días malos, esa declaración se mantendrá. ¿Por qué? Porque no es una declaración producto de mi gran inteligencia al leer la Biblia, sino producto de ¿qué? Del obrar de Dios en mi corazón, de tal manera que es por causa de Él que no solamente entiendo que Jesús es el Señor, sino que también que creo que Jesús es el Señor, y de ahí no me mueve nadie. Me comentaba una hermana, ella está teniendo luchas con su hijo, ya tiene 16, 17 años, y ahorita pues resultó que él no quiere creer, ¿sí? en el Evangelio, y dijo que lo vio buscando cosas en internet, como cosas de cómo corchar cristianos, ¿sí? Y entonces ella dice que en su lenguaje, me lo pillé. Y le dije, mire, dijo, pastor, cuando lo llamé, le dije, mire, no se va a poner en bobadas, en investigar cómo corchar mi fe. Le voy a decir esto: yo estoy muy segura de quién es mi Señor, de quién es mi Cristo, y usted de ahí no me va a mover por mucho que se investigue cosas. Por eso no me vaya a venir con bobadas de preguntas, cosas así por el estilo, porque le va a decir, yo estoy segura en que creo. Si usted no quiere creer, es su problema, y ahí tiene problemas con el Señor. Y si alguna duda tiene, va y le pregunta al pastor. No me va a preguntar a mí, porque yo sé en quién he creído. Entonces dijo, ¿estamos firmes? ¿Estoy claro en lo que dije? Y que el muchacho apenas dijo, sí, mamá. Ah, bueno, mamá.
Entonces dice, bueno, es la realidad de todo esto, mis amados hermanos, de cómo nosotros somos llamados a tener esta firmeza en el Señor. Por eso, cuando hay una declaración como esas, Cristo es el Señor, ha surgido de no mi capacidad intelectual, y no estoy diciendo que no importe el cerebro, claro, entendemos que Cristo es el Señor a la luz de la palabra, pero más allá de mi intelecto es algo que surge ¿de dónde? Del obrar de Dios en mi corazón. Y de ahí, hermano, por eso no nos mueve nadie. El mundo, claro, podrá venir a atacar con sus cosas, con sus enseñanzas, pero mientras realmente entendamos desde nuestro corazón por el obrar de Dios que Cristo es el Señor, amén y amén, y de ahí no nos mueve nadie, amados hermanos. Tal vez yo no sea un apologista, dirá usted, no tenga la capacidad de pararme ante un público con otro de una mala doctrina y vamos a debatir. No soy capaz de hacerlo, no tengo, pero sé en quién he creído y punto. Por tanto, hermano, regocíjate hoy con gratitud, porque Dios se deleita en transformar corazones y mentes por la verdad de su palabra, de manera que podamos unirnos con Pedro en afirmar: yo sé quién es Él, yo sé quién es Jesús de Nazaret, yo sé quién es ese Jesús que dice la Biblia, es el Cristo de Dios, el Hijo del Dios viviente y punto. Hermanos, eso lo entendemos por causa del Señor. Como dice, ahí hay un texto para meditar, Efesios 2:1 al 10. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a esta afirmación? Bueno, recuerde que ¿cómo estábamos nosotros antes de Cristo? Muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el cual nos amó, nos dio vida. Y henos aquí, creyendo. Cristo dijo en Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si no le he dado por el Padre. Ninguno puede venir a mí si no es traído por Dios mismo. Así que la razón por la cual hoy usted y yo estamos ante los pies de Cristo, agarrados, asidos ahí al Señor, es porque Dios, el Padre, nos llevó a los pies de Cristo. ¿Y a quién Dios le dejó la tarea de llevarnos a Cristo? Al Espíritu Santo. Por Él somos convencidos, por Él fuimos convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y henos aquí hoy delante del Señor, mis amados hermanos. Ante Él, acercados a Él, la piedra viva, desechada por algunos, mas por Dios escogida y preciosa, y ante la cual nosotros, hermanos, estamos ahí cimentados. Como dijo Pedro, ay de aquel sobre quien la roca cae, pero bienaventurado aquel que cae sobre la roca. Y nosotros caímos sobre Cristo, nos destrozamos, claro, el orgullo fue roto, pero empezamos a edificar nuestra vida. ¿Quién decimos que es el Señor? El Cristo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, aquel en quien nuestra vida está segura, aquel en quien nuestra vida está refugiada, nuestra roca fuerte, nuestro castillo, la fortaleza en quien estamos cubiertos, aquel por quien nosotros y toda la iglesia podemos decir, las puertas del Hades no prevalecerán, aquel por quien podemos decir, nada ni nadie nos separará del amor de Dios, aquel en quien nuestra vida, mis hermanos, está segura. A Dios la gloria por tan maravillosa verdad que hoy podemos creer. A Dios la gloria por tan maravillosa verdad que podemos abrazar, por mucho que pueda levantarse cualquier cosa, cualquier doctrina, pero gracias a nuestro Dios, mis amados hermanos, que nosotros podemos decir, aquí estamos y aquí nos quedamos. ¿Por qué? Porque somos muy inteligentes. No, de por sí hasta, si hablo por mí, yo estoy hasta tapadito, hermano. Yo soy un poco brutico, pero el Señor, la razón, incluso hasta de por qué soy pastor, pues porque el Señor me da el entendimiento de comprender verdades, doctrinas y enseñar a mis hermanos. Pero si por mí fuera, quién sabe dónde estaría. Pero gracias al Señor que a usted y a mí nos ha tocado
Y aquí estamos, firmes en el Señor. Vamos a orar, pero antes de orar, mis hermanos, vamos a leer qué comentarios hay por ahí de parte de nuestros hermanos, entre esos mi hermano Carlos. Dice aquí: la revelación que recibió Pedro sobre el reconocimiento de Jesús como el Cristo solo fue posible por la iluminación de parte de Dios Padre. Asimismo, nuestro encuentro y reconocimiento del Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador no es por nuestra capacidad espiritual y sabiduría, es por el don que fue dado por gracia. Dice, cita 1 Corintios 4:7, no hay nada que los haga a ustedes más importante que nosotros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios, y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solo lo hubieran conseguido? Me hizo recordar, hermano, cuando el apóstol Pablo dice: nosotros somos incompetentes para esta labor de predicar, de enseñar. Y la razón por la cual somos competentes es porque el Señor nos dio la competencia. Pero por naturaleza somos incompetentes para poder enseñar. Dice también, el mismo Señor Jesús le dijo a los fariseos en Juan 8, 47 al 49, pero si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Bueno, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así es. Muchas gracias, mi hermano, por compartirnos esas verdades. Vamos a orar y damos lugar a comentarios que mis hermanos quieran hacer. Oremos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, primero gracias por esta verdad, por tu palabra, por guiarnos, por enseñarnos, por afirmarnos, bendito Dios. Gracias porque podemos, Señor, el acercarnos delante de ti y confesarte como Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias porque podemos afirmar, y espero que sea así para cada uno de los que están aquí conectados, Señor. Podemos afirmar que tú eres Señor de nuestra vida. Y sabemos por tu palabra, Señor, que nadie puede llamarte Señor si no es por el Espíritu de Dios. Es decir, creo que Pablo se refiere a algo desde el corazón, a algo que surge de su corazón. Nadie puede declarar genuinamente a Cristo como Señor si no es por el Espíritu Santo. Cualquiera pudiese decir que tú eres el Señor y vivir o llevar una vida totalmente contradictoria a su profesión de fe. Pero si hoy, Señor, podemos confesarte como Señor de nuestra vida desde nuestro corazón, es por causa de tu Santo Espíritu que ha obrado en nuestra vida, Señor. Así que muchas gracias te damos por permitirnos, oh Dios de la gloria, poder tener, Señor, esta gran verdad afirmada en nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque podemos caminar en pos de ello. Podemos caminar en pos de esta gloriosa verdad, producto de lo que tú hiciste en nuestro corazón. Por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a que esto sea así, oh Dios de la gloria, en cada área de nuestra vida. Porque decir que tú eres el Cristo, el enviado de Dios, el Señor, el Salvador, es algo que debe afectar cada área de nuestra vida. Eres Salvador y Señor en nuestra vida como esposos, como esposas, como cónyuges, como padres, como hijos, como vecinos, como hermanos en carne de nuestros familiares si tenemos hermanos, como hermanos en la fe, como empleados o como gerentes tal vez o jefes de personal, en cada una de nuestras áreas, Señor, como hijos tuyos en nuestra relación contigo, Señor, el que confesemos, el que proclamemos que tú eres Señor, debe afectar nuestro caminar, nuestro pensamiento, nuestras decisiones, nuestro sentimiento, nuestro caminar diario, Señor. Por eso, oh Dios, rogamos, Señor, que esta confesión, que esta declaración de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no sea eso, una mera declaración, no sea simplemente una confesión de dientes para afuera, sino que, como dice tu palabra, que la abundancia del corazón habla la boca, pues que esta confesión
que tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Salvador, el Señor de nuestras vidas, sea producto de ahí, de nuestro corazón, Señor. Ayuda a nuestros hermanos, bendito Dios, a que cada día podamos reafirmar. Mira aquel que está tambaleando en su fe. Mira aquel que de pronto por su descuido espiritual está fluctuando, Señor, está siendo llevado de un lugar a otro en su fe, en su parte doctrinal. Afírmalos en ti, Señor. Afírmalos en ti para que su cristianismo, su profesión cristiana esté cada vez más firme y segura en ti, Señor. Muchas gracias, Dios, por este buen momento, encomendando este día en tus manos para que en todo seamos guiados y en las decisiones que hoy tengamos que tomar respecto a X o Y asunto, en X o Y áreas, Señor, pues tu Espíritu nos esté guiando en cada uno de nuestros asuntos, Señor. Muchas gracias te damos, bendito Dios, por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dar lugar a, si algún hermano tiene alguna afirmación, empezando por nuestra hermana Esperanza, que ha estado de hace ratico levantando la mano, y luego nuestra hermana María Alejandra. Bueno, hermana Esperanza. Buenos días, hermanitos, Dios los bendiga. En este día, gracia y paz para todos. Bueno, ese llamamiento que nuestro Señor nos hizo es un llamamiento santo. Pues la verdad es que el Señor nos manda a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, y pues Él es el que hace la obra en todos y cada uno de nosotros. Amén. El llamamiento es de Él, y pues nosotros cuando lo predicamos en fe y le oramos a nuestro Señor para que ellos sean personas ya desde el principio. Lo que pasa es que nosotros somos un poquito duritos de corazón, y la mayoría que hemos llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo a reconocerlo genuinamente en nuestro corazón como nuestro Señor único y suficiente Salvador de nuestra vida. Todos tenemos un llamamiento diferente, pero casi siempre es en mucha necesidad. Es mucha necesidad. Y recordaba ahora que el pastor estaba predicando cuando los leprosos fueron sanados, y el Señor les dijo que cuando estuvieran ya bien, fueran y se presentaran ante el sacerdote, y de todos los que él sanó, solamente fueron 2. Entonces, sí, o sea, uno sabe, porque la vida en Cristo Jesús, primeramente, le pertenece al Señor, y darle gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, para que siempre, 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 nunca se nos olvide de dónde fue que nuestro Señor nos sacó. Nunca se nos olvide de ese sacrificio tan grande que hizo Él en la cruz del Calvario por nosotros. Pero sí, a veces tambaleamos, a veces resbalamos, pero que el Señor nos guarde de una caída, el Señor nos guarde de negarlo, el Señor nos guarde de olvidarnos. Así es. Ese día, que es el día más glorioso de mi vida, ese día que el Señor tuvo misericordia de mí y me tomó de su mano y me sacó a un lugar de bendición. Y desde ahí, hermano, pues si uno no se suelta de la mano de nuestro y reconoce todo el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, vamos a estar ahí siempre a sus pies, dependiendo de Él, y que su voluntad se... Así es. A Dios gracias podemos también afirmar, ¿no?, el hecho de que Él nos tiene sostenidos por su mano, y es nuestra mayor seguridad, ¿no?, el saber que Él nos tiene sostenidos. Gracias, hermana, por su comentario. Hermana María Alejandra. Buenos días, amados hermanos, gracia y paz. Pastor, nuestra pregunta es la siguiente: ¿por qué no reconocieron los discípulos en el camino de Emaús al Señor? Bueno, cuando el Señor está con los discípulos ya dentro de la habitación, que se les aparece y se les presenta como el Señor resucitado, hay un evento muy particular, y es que Él los tiene reunidos y Él dice, sopló sobre ellos su espíritu.
de ahí en adelante, es como si el Señor les hubiese dotado ya de esa visión espiritual. De alguna manera, aunque el Señor estaba con ellos, su entendimiento todavía estaba un poco cegado al hecho de comprender ciertas verdades todavía. Note que aun cuando muchas veces el Señor les había dicho, como en 3 ocasiones les dijo, yo voy a morir y voy a resucitar, ellos no entendían de qué el Señor estaba hablando. Cuando el Señor les decía ahorita, hizo la hazaña, el milagro de parar los mares, ellos decían, pero ¿quién es este que incluso los mares lo obedecen? Entonces, los discípulos seguían al Señor porque Él era Dios, es decir, porque al ser Dios, su voz tenía autoridad sobre ellos y ellos le seguían. Sin embargo, note que Judas mismo no era un creyente genuino en medio de ellos, pero caminaba con el Señor. Entonces, lo que implica es que yo puedo hacer esta implicación, no había una iluminación mayor o plena en la vida de ellos, sino solamente hasta cuando el Señor está resucitado y ellos están con Él, y dice que Él sopla sobre ellos su espíritu y ellos entonces reciben el Espíritu de Dios, y de esa manera ahora ellos pueden comprender esas verdades que antes no podían comprender. Por eso incluso ni las mujeres en su momento, cuando está ahí el Señor, no lo pueden reconocer hasta cuando Él les habla, y entonces ellas como que pueden tener ese entendimiento. Los discípulos no pueden percibir quién es, que el Señor que está ahí con ellos camino a Maús es el Señor, sino hasta cuando ya está dentro con ellos, y entonces dicen, ¡ay! Ese era el Señor. Pero tengo muy presente el evento de Juan capítulo 20, cuando dice, y sopla sobre ellos, y les dijo, recibid el Espíritu. Y entonces viene lo que el Señor les ha hecho, la promesa del Padre sobre ellos, recibiendo el Espíritu para que ahora ellos puedan comprender todas aquellas cosas que ya el Señor les había enseñado, les había dado, pero no entendían, y por eso Cristo les dice, ustedes tendrán el Espíritu Santo, el cual les recordará todo lo que yo les he enseñado. Cosas que ellos no entendían en ese momento, ahora las habrían de entender. Y entre esas, pues obviamente la resurrección. Ya ellos recordarían muchas cosas, como decir, ¡ay! Tantas veces que el Señor nos dijo acerca de su muerte y resurrección y no lo habíamos comprendido. A partir de ahí, de cuando el Espíritu Santo, cuando el Señor les dio el Espíritu Santo, ellos empezarían a comprender todas esas verdades. Es mi explicación, ¿no? Estaban con el Señor, pero no tenían el Espíritu de Dios. Por eso no entendían muchas cosas, aun cuando estaban con el Mesías. Pero le seguían como diciendo, ¿y por qué le seguían? Bueno, porque es que era Dios mismo con ellos y no se podían resistir a esa voz de Dios. Pero para ser esos discípulos, apóstoles del Señor, necesitaban el Espíritu de Dios, y es ahí, luego de la resurrección, que el Señor puede darles ese poder y pueden comprender lo que antes no comprendían y verlo como antes no lo veían. Incluso Tomás, a pesar de que los discípulos le habían dicho, el Señor resucitó, era apóstol de Cristo, y él dijo, no creo, hasta cuando el Señor se le presenta enfrente y entonces dice, creo, no, pero vas a creer más. Entonces era eso. Para mí implica mucho el que todavía no tenían el Espíritu de Dios dentro de ellos, que es por quien nosotros comprendemos las verdades. Esa es mi explicación, mi hermano. No sé si haya algún aporte de más. Bueno, aquí no sé si alguien escribió aquí. Ok, la hermana está recordando, la hermana Corandeo, la hermana Andrea está recordando que para mañana está el club de lectura 7 de la noche con el libro Los ídolos del corazón. Bueno, mis hermanos, si no es más aporte por el momento, me alegra haber compartido con ustedes. Nos veremos mañana, Dios mediante, por este mismo canal, a esta misma hora y bajo la gracia divina. Un gran abrazo para todos. Tengan excelente día, mis hermanos. Bendiciones. Un abrazo, pastor, hermanos. Dios les bendiga.
Amén, amén. Feliz día. Me cuida. Gracias, bendiciones. Ah,